Bueno amigos, cordial saludo, bienvenidos a esta capacitación de las muchas que irán a ver. Hoy pues vamos a tratar muy brevemente aspectos ambientales en el cultivo del aguacate y pues el manejo, digamos que es como cuál es la influencia o qué causa el cultivo del aguacate en el medio ambiente o en la zona en donde se desarrolle. Porque pues últimamente ha habido mucha especulación y ha habido también mucha estigmatización hacia el cultivo en ciertos sectores, referente o teniendo en cuenta lo que ha pasado en otras partes, ejemplo en Chile, ejemplo México, incluso hasta en Perú. Algo que hay que tener en cuenta es que Colombia es un país único, por así decirlo, y es muy diferente a Chile, a México, entonces no hay comparación. Porque por ejemplo en Chile siembran es en las costas, lo mismo que en Perú, pues ahora se han trasladado a zona de cordillera, y en México pues hay otro tipo de problemáticas hasta de orden, eh, hasta de seguridad, de orden público. Entonces pues no se puede pretender que Colombia o el cultivo del aguacate en Colombia es igual a otros países. Entonces pues esto es para tratar de empezar a mostrar técnicamente con estudios que se han hecho, pocos, realmente son pocos los estudios que se han hecho, pero hay un avance y que dejan ver realmente cómo se comporta el cultivo en el medio de influencia. Y así disminuir un poquitico esa, ese desconocimiento que se tiene frente al cultivo. El primer punto, pues que a muchos que les interesa y que de pronto pues es lo que más se pregunta es cómo es el manejo del agua en el cultivo. Pues gracias a las últimas investigaciones y a últimas innovaciones, el cultivo del aguacate consolida su estrecha relación con el medio ambiente, con avances que permiten producir un kilo de aguacate usando en promedio 600 litros de agua, 600 de 300 litros de agua. Entonces, eso es en la actualidad, ya que hay un promedio global de 800 mil litros, pero pues se está logrando una reducción de 200, 300 litros. Todo esto pues manejando muy eficientemente el tema del agua. Esta cantidad, que puede resultar elevada a simple vista, queda muy por debajo del promedio global de los 15.000 y 17.000 litros de agua para un kilo de carne de ternera y un kilo de chocolate respectivamente, según los datos que recoge el estudio realizado por el IME, Institution of Mechanical Engineers. No es satanizar los otros cultivos, no es satanizar la producción agropecuaria, es simplemente ver que el aguacate consume menos cantidad que otros cultivos que también son importantes y necesarios para nuestra alimentación. Alimentos de consumo cotidiano como los embutidos, la carne de vacuno, de cerdo o de pollo son alimentos que tienen una huella hídrica muy elevada comparada con el aguacate. Y no solo los alimentos de origen animal, también los frutos secos, algunos que necesitan 9.000 litros de agua por kilo, y frutos populares como los plátanos, 790 litros por kilo, y manzanas, 822 litros por kilo. El aguacate llega a la carrera en lo que ahorro de agua se refiere. Perdón. Aquí podemos ver una gráfica en donde tenemos primeramente los aguacates, seguido las bananas, luego siguen las manzanas, sigue la leche, los granos, el arroz, el aceite de oliva, pollo, cerdo, carne de res, chocolate. Las fuentes, waterfootprint.org y World Avocado Organization. Entonces ya ustedes pueden ver realmente cómo es el comportamiento o cuál es la huella hídrica
de cada producto animal o vegetal. Aquí también pues tenemos otros valores, la lista del IME, primeramente el chocolate, y en esta orden de lista pues lo último sería el té. Y ahí podemos ver que hay cultivos y que hay otro tipo de productos animales que también gastan mucha más agua. También hay pues un tema de que hay que mirar es que la huella hídrica pues ya en toda la cadena, la huella hídrica que tiene, que de pronto nosotros no vemos, y ahí podemos ver por ejemplo para una taza de café, lavar el auto, la ducha, vaciar el inodoro, lavarse los dientes, lavar la ropa, hacer una remera o una camisa, el chocolate, la carne de res, 1 kilo, hacer un pan, una pizza, la pasta, el pollo, queso, manteca. Entonces hay que mirar es si cambiamos hábitos. Ya creo que esto es más de cultura ya de nosotros, empezar a cambiar hábitos y empezar a tener muy en cuenta este tipo de datos para empezar a preservar y a cuidar el agua. No podemos pretender, como les decía antes, en que el cultivo de aguacate es decir que es malo, satanizarlo, pero pues hay evidencias y estudios de que hay otro tipo de procesos o cultivos o productos que tienen una huella hídrica alta frente pues al cultivo del aguacate. Bueno, el manejo del agua, seguimos. Es una fruta que se adapta a diferentes zonas climáticas en todo el mundo. De hecho, en buenas partes de la zona donde se cultiva, como en Colombia o México, hay un alto porcentaje de precipitaciones, por lo que muchas veces no es necesario riego para estas plantaciones. La mayoría de los huertos comerciales de aguacate en Sudáfrica utilizan sistemas de riego eficientes. Incluso en las zonas desérticas los aguacates se cultivan consumiendo agua en forma inteligente. Por ejemplo, Israel utiliza agua desalinizada y Perú riega sus aguacates con agua que llega directamente de la nieve derretida procedente de los Andes. En el caso de Cajamarca, Tolima, que es donde se ubica la empresa Agroexportaciones LC para la cual trabajo, productora de aguacate Hass, es una zona donde llueve más de 3.000 milímetros en el año, y el aguacate solamente necesita entre 1.300 1.500 al año, milímetros al año. Y si todo el año llueve, imagínense, incluso en Colombia el año pasado con las altas precipitaciones que hubo en zonas de más de 4.000 milímetros y por temas de suelo de baja infiltración, resultado pues del tema de compactación física o química, los aguacates empezaron a sufrir asfixia radicular y pues por ende la entrada de patógenos. Mucha agua. Aquí en Cajamarca, por ejemplo, no hay ningún cultivo de aguacate con riego, no lo necesita. Y aquí en Colombia tampoco se necesita riego. Hay empresas, sí, hay empresas que han colocado sistemas de riego, pero no para regar el aguacate, porque no tenga agua. Digamos que hay ciertas épocas del año en donde hay bajas precipitaciones y lo que se hace con el riego es darle agua a los árboles, una lámina de riego, para que la fruta no sufra o no sufra la floración, porque el 90-95% del aguacate es agua. Entonces necesitamos garantizarle agua al cultivo para todos sus procesos fisiológicos y para un correcto llenado y para alcanzar buenos calibres. Entonces no se necesita riego. Acá no, todavía no, porque no solamente es el tema del aguacate. Más adelante, si sigue el tema del cambio climático y cambiando las precipitaciones, las frecuencias y todo esto, pues lógicamente los cultivos van a necesitar agua. Por ahora no se necesita agua.
En los últimos años se está consiguiendo reducir el agua necesaria para cultivar el aguacate. Por ejemplo, ya se ha logrado producir 1 kilo de aguacate usando un promedio de 600 litros de agua, mientras que para elaborar alimentos tan populares como las legumbres, la carne de cerdo o de pollo, esta cantidad se eleva a los 4.000, 4.300 y 6.000 litros respectivamente, según demuestran estudios como el del IME o el Water Footprint Network. Destaca Javier Equihua, CEO de WOW, que es la World Avocado Organization, Organización Mundial del Aguacate. Además, el agua que se usa para cultivar el aguacate cada vez más procede de diferentes fuentes naturales y reciclables. Estos 600 litros pueden venir tanto de lluvia, como es el caso de México y Colombia, o del agua de deshielo procedente de los Andes, como es el caso de Perú. Entonces aquí tenemos un estudio de uso eficiente del agua publicado por la Sociedad Colombiana del Suelo, muy puntual, los datos muy puntuales. En 3 localidades se analizaron pues los árboles correspondientes al experimento de caracterización del ciclo productivo. La producción por planta obtenida en la segunda cosecha de 2013 es mayor en Río Negro con 81.7 kilogramos, seguida por Herbeo 61.3 kilogramos, mientras que en Morales, Cauca, es 26.6 kilogramos. Este mismo comportamiento se observa en el peso del fruto y número de frutos por árbol. El rendimiento por hectárea es mayor en Río Negro con 12.8 toneladas, mientras que en Herbeo y Morales son similares, siendo 7.5 y 7.6 toneladas por hectárea respectivamente, debido a que el número de plantas por hectárea difiere entre las localidades. En Morales las plantas están sembradas a una distancia de 5x7 con una densidad de 285 plantas por hectárea, y en Herbeo están a una distancia de 9x9 con una densidad de 123 plantas por hectárea. Entonces tenemos aquí pues ya como resultados: eficiencia de uso del agua se determinó con el rendimiento promedio de cada zona y la cantidad de agua que aportó la precipitación durante el ciclo de cultivo. Se encontró que para la producción de fruto fresco el valor más alto se correspondió a Río Negro, como se muestra en la tabla. De ahí podemos ver Río Negro, Antioquia, Morales, Cauca, Herbeo, Tolima. Podemos ver los rendimientos de toneladas por hectárea, las láminas y pues las eficiencias del uso del agua. Ahí pues podemos estar viendo la cantidad pues de agua que cae, las eficiencias y pues más o menos los milímetros de la eficiencia de rendimiento, de los cuántos kilogramos por milímetros. Hay otro tema pues que hay que mirar también acá, y es que para uno poder exportar aguacate Hass, las empresas se deben de certificar para posicionar el aguacate, porque el mercado lo exige. Hay una exigencia del mercado y es la certificación. 2 certificaciones hay para aguacate, pues ya tenemos acá que es el predio exportador, es digamos legal y hay que hacerlo para poder salir del país, pero digamos que a los importadores, a los compradores les interesa mucho que el aguacate tenga certificaciones ambientales y sociales. 2 principalmente que están trabajando, una más que otra. Primeramente pues Global Gap, y está también Rainforest Alliance. Pero pues aquí puntos Global Gap al manejo y la protección del agua. ¿Qué es Global Gap? Es una iniciativa que nace del sector privado y establece una serie de normas voluntarias a través de las cuales se puede certificar un producto agrícola. En buenas prácticas agrícolas, GAP en inglés, abarca producción agrícola, animal y acuícola, peces. Entonces aquí tenemos los puntos en donde abarca sobre todo el tema del manejo de la protección del agua. Entonces tenemos el AF 7.4, recolección o reciclaje de agua; CB5, gestión del agua; el FB 4.1, que habla sobre la calidad del agua utilizada en actividades pre-cosecha; FB 5.3, la calidad del agua; FB 5.7, lavado post cosecha; y FB 6.2.1, que es el plan de acción para residuos y contaminantes. En este punto de control de la norma habla de disponer de un plan integral actualizado y documentado que abarca la reducción de desperdicios, la contaminación y el reciclaje de los residuos, considerando la contaminación del agua cuando sea relevante, junto con todos los productos y las fuentes indicadas en el plan. No añadí tampoco lo del tema del
de rainforest para no hacer más extenso, pero ya ustedes pueden ver que nada más con el tema de Global Gap ya empiezan a hacer una auditoría técnica, eficiente y eficaz de cómo se está manejando el agua en el predio. Eso va acompañado de registros, de protocolos. Entonces, el que quiera exportar, el que quiera posicionar su aguacate, pues toca someterse. Y es por esto, porque son normas que le apuestan mucho al tema ambiental y al tema social. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar agua eficientemente? Lógicamente, esto va pues amarrado al tema técnico del cultivo, dependiendo pues en la zona en la que se esté desarrollando. Pero es bien importante tener en cuenta de que hay normas y de que hay parámetros en los que uno se debe seguir para poder hacer bien las cosas y para poder cumplir. Esto con base pues en varios estudios que han hecho en otros países y pues ha ido digamos que adaptando al tema de Colombia. Segundo punto muy importante también es el manejo del suelo. Ustedes pueden ver ahí en la foto, es una foto, perdón, tomada en uno de los árboles de la finca La Martina, ubicada en el municipio de Cajamarca, en la vereda La Despunta más específicamente. Esa foto, mire la cantidad de raíces que hay cerca del suelo y la cantidad de materia orgánica, de material vegetal en descomposición o mulch. Y mire el color de esas raíces. Eso es lo que hay que lograr. Y ahí ya estamos ya en el tema de preservación del suelo, preservación de raíces y por ende preservación del árbol. Estamos logrando capturar carbono. Estamos logrando recuperar suelos ya degradados. La finca se sitúa en terrenos antes ganaderos, por ende tenían un monocultivo de pasto, porque el pasto es un monocultivo. Pero no sin valores ambientales, sin beneficios ambientales como lo hace sí el cultivo del aguacate. Eso es lo que nosotros buscamos en el suelo, en zona de raíces. Tener ese tipo de raíces para hacer más eficientes las aplicaciones nutricionales, porque ellas van a estar ahí encima, van a estar ahí pendientes para absorber lo que usted aplique. Bueno, presenta los siguientes beneficios en el suelo. Efecto en el ciclo del carbono. Los sistemas ecológicos de la Tierra, por medio de los cuales el carbono queda retenido en la biomasa viva, en la materia orgánica en descomposición y en el suelo, desempeñan un papel importante en el ciclo del carbono mundial. El carbono es intercambiado de manera natural entre estos sistemas y la atmósfera mediante los procesos de fotosíntesis, respiración, descomposición y combustión. Todos son procesos fisiológicos de la planta. Las actividades humanas alteran el carbono almacenado en estos reservorios. Uno de los grandes reservorios de carbono es el suelo, y los intercambios entre estos y la atmósfera mediante actividades como el uso del suelo, cambio de uso del suelo y las actividades forestales. En los últimos siglos se ha liberado cantidades sustanciales de carbono como consecuencia de la tala de árboles en latitudes altas y medias y en los trópicos durante la última parte del siglo XX. Segundo, fijación y captura. La fijación se estima como el cambio en el almacenamiento de carbono en un tiempo dado. La captura de carbono se realiza únicamente durante el desarrollo de los árboles. Estos árboles absorben cantidades importantes de CO2. Tengamos en cuenta de que el CO2 es uno de los elementos gratis y que principalmente absorbe las plantas para su desarrollo, con la energía solar y el agua. Junto a otros elementos en suelos y aire para convertirlos en madera. La cantidad de CO2 que un árbol captura durante un año consiste solo en el pequeño incremento anual de la biomasa en el árbol multiplicado por la biomasa del árbol que contiene carbono. Los índices de captura varían de acuerdo a la especie, al suelo, topografía y a las prácticas de manejo por la utilización de fertilizantes químicos. Los árboles a través de la fotosíntesis absorben CO2 existente en la atmósfera, transformándolo en oxígeno. En el proceso de respiración de nosotros,
el desecho es CO2 y absorbemos oxígeno. ¿Qué hacen las plantas? Absorben CO2 y desechan o sale de ellas oxígeno. El árbol obtiene la energía a partir del sol y mediante la reacción absorbe el CO2 y expulsa a la atmósfera O2. Absorbe carbono, expulsa oxígeno. Según la información facilitada por la Fundación Aquae de España, un árbol absorbe del orden de 10 a 30 kilogramos de CO2 al año. Un solo árbol. Las plantas jóvenes se necesitan mucho CO2 para el desarrollo de estructuras orgánicas que les ayuden a crecer. Entonces, en ese orden de ideas, una hectárea de aguacate con una densidad de 204 árboles por hectárea, estamos hablando de 7 por 7, triángulo, se absorbería entre 2040 a 6.120 kilos de carbono al año, CO2. Entonces hagan las cuentas. ¿Qué pasa? Aquí en Colombia ya hay unos resultados preliminares de algunos estudios sobre ese tema. Que esto pues es un estudio que se hizo en 2018. Andrade asegura que los gases de efecto invernadero podrían reducirse mediante la disminución de las emisiones de CO2 y el incremento de los sumideros terrestres. También afirma que los productores agrícolas podrían acumular carbono certificable, venderlo con el fin de obtener ingresos adicionales e incrementar un número de árboles maderables y frutales valiosos para la conservación biológica o cultural. Según este trabajo de grado de maestría, realizado por John Alexander Umaña, presenta estos datos de algunos sistemas agroforestales en donde los sistemas con aguacate y cacao son los mejores en fijación de carbono. Entonces podemos estar viendo ahí ya que tienen cacao, tienen una asociación aguacate-plátano, cacao-aguacate, cacao-plátano, maíz y caña. Ahí podemos ver la fijación de toneladas de carbono por hectárea al año, la emisión de ese sistema, también en toneladas de carbono por hectárea al año, y cuál sería el balance, que sería también en toneladas por hectárea año. ¿Qué se concluyó o qué pudieron ver? Esto fue hecho en el municipio de Falan, Tolima. ¿Qué pudieron ver? Los cultivos de cacao, aguacate, plátano y cacao aguacate evaluados en este trabajo mostraron un balance positivo en cuanto a la fijación de emisión de carbono. Los cultivos herbáceos como el maíz y la caña no fueron amigables con el medio ambiente porque no fijaron carbono, pero sí emitieron altas cantidades de gases de efecto invernadero, dado que utilizan altas cantidades de fertilizantes nitrogenados en su proceso productivo. Los sistemas que presentaron mayor fijación de carbono fueron cacao y cacao aguacate, y los que presentaron mayor cantidad de emisiones, teniendo en cuenta la fijación, fue el sistema de cacao y plátano, representado así un balance negativo de carbono. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, la fijación de cacao aguacate 15.5 toneladas por hectárea, aguacate de plátano 8.2 y cacao 21.6. De esas 21.6 cacao, pues 2.6 se emitió, cacao, aguacate plátano 2.7 emitió, de las 8.2 pues que fijó, y cacao aguacate 15.5 y la emisión fue 1.3. Aquí hay que tener algo muy claro, hay que dejarlo pues hay que dejarlo sobre la mesa, y es, por ejemplo, nosotros no podemos pretender de que el aguacate Hass se va a sembrar en cualquier parte y con cualquier cultivo. No, los cultivos tienen unas normas técnicas, tienen unos requisitos técnicos, agronómicos, y pues no podemos sembrar el aguacate con cualquier cosa, no podemos sembrar el aguacate en cualquier lado. Aguacate cacao, digamos que fue por un tema, el tema es aguacate, o sea, en este sistema tiene que estar a la misma altura y que el suelo sirva para ambos cultivos. Pero no podemos sembrar cacao a 2400 o el plátano a 2400, 2500, 2600 a los que está, ejemplo, el aguacate Hass. Ahí es que mirar si podemos sembrar cacao o plátano con el aguacate, pero hay que mirar altura, suelos, precipitaciones, temperatura, todo ese tipo de
hay que tenerlas en cuenta. Lógicamente el aguacate Hass pues también uno lo puede sembrar a alturas más bajas. Yo pues personalmente recomendaría sembrarlo desde los 1600 hasta los 2600 más o menos, 2700, de ahí para allá no, más abajo, más arriba, no recomiendo pues ya por experiencia propia. Pero aquí tenemos un estudio. Lástima que no está aguacate solo, pero ya tenemos una referencia en la Fundación Acue, que lo hizo en España, en aguacate allá, porque en España también cultivan aguacate Hass. Y aquí ya lo hicieron con este modelo. Entonces podemos ver que el cultivo absorbe, fija, frente a otros de uso normal. Y ojo, no es satanizando esos cultivos, es mostrando la eficiencia de, de que el aguacate puede contribuir a la fijación del carbono, que es un gas efecto invernadero. Aquí pues también tenemos otro estudio. Es una comparación de carbono equivalente en frutales, perenne y bosques en toneladas por hectárea año. Varios autores. Y pues vemos aquí que manzana, durazno y nectarina, los cítricos fijan bastante carbono. Y pues aquí vemos, por ejemplo, en el caso de aguacate, en Nueva Zelanda, estamos hablando de 37 a 55 toneladas por hectárea al año. Entonces, pues siempre es una fijación interesante. En Nueva Zelanda, digamos que ya son otras condiciones también climáticas y de suelo, pero vemos que el cultivo se ubica en la media de mayores fijadores de carbono. Control de la erosión. Las raíces permiten a las plantas sujetarse al suelo y adquirir el agua y nutrientes necesarios para realizar las funciones vitales en primera instancia. Al mismo tiempo desempeñan una función ecológica importante porque su estructura forma una especie de malla que protege la tierra, evitando que se desprenda ante los elementos que la golpean. Adicionalmente, al adherirse a las partículas del suelo, lo mantienen unido como si tuviese una especie de pegamento y por último absorben el exceso de agua que al acumularse debilita el terreno haciendo que se desprenda, como en el caso de las pendientes inclinadas. Todavía algo mejor, entre mayor es la cantidad de raíces a lo largo y a lo ancho, más protegido queda el suelo porque más grande es la malla que lo cubre. Estamos sembrando árboles. Entonces, pues esos árboles, ustedes saben que las raíces son las que hacen este tema de malla e impiden el tema de erosión. Y pues también al tener ya los árboles, al estar grandes, al tener unas copas ya grandes, pues también evita que caiga el agua directamente en el suelo y cause pues la erosión hídrica. Entonces eso ayuda demasiado, ayuda mucho. Y ahí que se diga que las raíces son retenedoras de suelos. Su importancia es tal que aun cuando se eliminan los vegetales que cubren el suelo, sus raíces enterradas pueden mantenerlo sujeto durante meses o incluso años, mientras permanezcan dentro de aquel sin desintegrarse. Las raíces de los árboles estabilizan las crestas de las montañas, las colinas y las pendientes de montañas y proporcionan a los suelos el apoyo mecánico estructural necesario para impedir movimientos superficiales de tierra. Los desprendimientos de tierra son muy inusuales en zonas con una elevada cubierta forestal. Las prácticas de gestión de suelo adecuadas, incluyendo medidas para introducir o mantener la cubierta forestal y suelos con tendencia a la erosión o escorrentías, ayudará a controlar o reducir el riesgo de erosión de los suelos y los corrimientos de tierras. La restauración de los bosques en zonas áridas es clave para la protección de los suelos. Entonces aquí lo que también estamos haciendo es una recuperación del suelo. Ejemplo, los suelos de Cajamarca han sido muy trabajados. Al sembrar aguacate pues empezamos a recuperar también el tema de erosión. Aquí hay unos cultivos pues que siempre para su cultivo y para su manejo hay demasiado laboreo en donde causa esto erosión y pues ya ustedes sabrán la cantidad de agua que también cae, entonces pues eso causa erosión hídrica y eólica porque pues también lo que es el cañón de Anaime
también pues ventea demasiado y pues eso genera también cierto tipo de erosión. Cuarto, conservación del suelo mediante coberturas vegetales, muertas o lo que llamamos el mulch. Las coberturas vegetales o mulch ayudan a regular la temperatura y humedad del suelo, generando ambientes que promueven el incremento de la diversidad de micro y mesofauna, al ser una importante fuente de materia orgánica. Adicionalmente, ayuda a disminuir la erosión y degradación del suelo que se da como consecuencia del impacto directo de las gotas de lluvia sobre el mismo. La recomendación para incluir coberturas vegetales en el cultivo de aguacate es permitir el crecimiento de las especies vegetales acompañantes del cultivo, con un máximo de 15 centímetros, realizando un control mecánico de las mismas a esa altura, procurando no dejar el suelo descubierto, también haciendo control con el selector de arbences en donde solo se aplica herbicida a aquellas malezas grandes y con masa radicular profunda. Adicionalmente, dejar los residuos de la poda en el lote. En el manejo tradicional se realiza el corte a ras de suelo y los residuos de poda son retirados. Entonces este mulch lo hacemos nosotros en la empresa. Las personas que yo también asisto, las fincas que asisto también les he dicho y lo manejan del mulch. Todo el material vegetal que hay en las calles se guadaña, ese es el control mecánico, se guadaña y luego pues se barre y se aplica en la zona del plato del árbol, eso pues se va descomponiendo y ahí podemos ver un reciclaje de nutrientes y lógicamente materia orgánica para el suelo y pues como dice el autor, incrementa no solamente micro y mesofauna, también el tema de hongos benéficos, de solubilizadores de fósforo, descomponedores de materia orgánica, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de potasio. Bueno, digamos que empezamos otra vez a recuperar el suelo, a devolverle lo que se le ha perdido y pues las raíces van a estar ya no enterradas, sino que ellas ya van a estar en la parte de arriba con sus puntas o sus cofias dispuestas a recibir lo que apliquemos previamente, haciendo pues el proceso químico y estando la solución del suelo. Otras ventajas: evita la pérdida de humedad del suelo por efectos del viento, reduce el poder erosivo de las gotas de lluvia, se conserva la humedad del suelo durante las épocas de déficit hídrico, existiendo una reducción de 1/3 a 1/4 de la pérdida de humedad por evaporación, una mayor tasa de infiltración y una mayor aireación del suelo. Mejora la infiltración y reduce la velocidad del agua escorrentía. Las coberturas en aguacate establecen condiciones especiales en el suelo que favorecen el desarrollo de los árboles y la producción del cultivo. Algunos trabajos indican que el tamaño del árbol y la producción son mayores con coberturas que con la aplicación de herbicidas. El tema del mulch ayuda a guardar temperatura. Ayuda a mantener una temperatura ideal para el crecimiento de las raíces. Ayuda a proteger a las raíces del sol, porque si hay sol ellas se esconden y se pueden también quemar. Y fuera de eso, pues mantener una humedad y una temperatura ideal, entonces pues va a haber un mayor desarrollo de raíces, un mayor número de bocas y por ende pues lo que apliquemos con unas muy buenas condiciones de suelo, pues todo va a ser absorbido, manejado por el árbol y obteniendo mayores resultados. ¿Qué buscamos con el mulch? Que tanta aplicación de mulch y de generar esta capa, entonces ya no se vuelven a generar arbences nocivas, maleces nocivas para el cultivo, por así decirlo, y se disminuye la aplicación de herbicidas, porque el plateo ya va a ser hecho mecánicamente con la adición de mulch, con todos los beneficios que eso trae. La cobertura del suelo reduce las pérdidas de agua por evaporación mediante el funcionar como una capa aislante. Así se disminuye la temperatura de la superficie del suelo y elimina los efectos del viento. La acumulación de materia orgánica permite mantener la humedad, aumentar el crecimiento de raíces, reducir la evapotranspiración, mejorar y estabilizar la estructura del suelo y la liberación de nutrientes. La cobertura del suelo tiene una acción protectora por la interceptación y absorción del impacto directo de la gota de lluvia, previniendo así el sellado de la superficie y preservando la estructura del suelo inmediatamente por debajo de la misma. En consecuencia, con el aumento de la cobertura del suelo, se reduce tanto la desagregación
como el movimiento del suelo por las aplicaduras de la lluvia. Ahí pueden ver los autores que hablan pues sobre este tema, pueden ver las referencias de dónde se obtiene esta información y los beneficios que trae la utilización del mulch, que es una técnica ya muy usada en el cultivo de aguacate y principalmente en los cultivos de la empresa y de los productores que asistimos. Quinto, manejo integral de la fertilización en el cultivo. Entonces, la fertilización balanceada, específica y oportuna permite suplir los requerimientos nutricionales en épocas críticas, tanto elementos mayores y secundarios como micronutrientes esenciales, aminoácidos o sustancias bioestimulantes y hormonales. Permite acortar o retardar ciclos en la planta e inducir etapas fenológicas específicas, contrarrestar condiciones de estrés abiótico en la planta y contribuye a la sanidad vegetal y a la calidad de la cosecha. Para ello es necesario los análisis de suelos y de tejido foliar. Uno cuando tiene un cultivo de aguacate, antes de iniciarlo, lo ideal es análisis de suelos. Ya en el transcurso, cada año, como mínimo, como máximo, es hacer ya el análisis de suelo, el análisis foliar. Hay que estarlo repitiendo cada año, ojalá cada 6 meses. Y de acuerdo a eso, elaborar planes, interpretarlo, una muy buena interpretación con base en los requerimientos del cultivo y de acuerdo a la zona. Y dar la nutrición, la mejor nutrición que se pueda dar. Eso es lo que se necesita. O sea, hacer un tema muy eficiente nutricional para lograr mejores resultados. Y pues por ende también vamos a hacer mejor uso de estos fertilizantes, disminuyendo costos de producción, costos de aplicación y pues también apuntando al cuidado del medio ambiente, en este caso en tema pues del suelo. Otras ventajas del manejo integral de la fertilización y de tener un análisis de suelos, un análisis foliar, sabiendo qué tengo abajo y qué está consumiendo el árbol, o sea, qué tengo arriba en las hojas, y mirar cuáles son los posibles problemas a los que me estoy enfrentando y solucionarlos. Entonces, con eso podemos manejar un plan de manejo integrado de fertilización para el cultivo. Los nutrientes cumplen funciones esenciales que determinan el desempeño vegetal y controlan en muy buena parte el potencial de la producción. La materia orgánica incrementa la eficiencia en el reciclaje de nutrientes y ayuda a la sustentabilidad de condiciones físicas favorables en los suelos. La incorporación de hojarasca y ramas secas al pie de los árboles, el mulch, mejora las propiedades físicas del suelo, su capacidad de retención de humedad. Y de acuerdo con Coleman y Vázquez, la integración entre fuentes fertilizantes químicas y orgánicas fomenta las asociaciones entre los habitantes naturales del suelo y las raíces de las plantas. Esto es muy importante saberlo porque no solamente son los fertilizantes químicos, es saber qué elementos necesita, qué fuentes eficientes puedo yo aplicar al cultivo para lograr llenar esos requerimientos de la planta, pero también hay algo importante, necesitamos materia orgánica, necesitamos microorganismos que hagan todo el tema de solubilización, todo ese tema químico de sinergia, para que sean mejor absorbidos por la planta. En el caso de nosotros, en el tema de nuestro intestino, pues tenemos unas bacterias que son las que hacen ese tema de asimilación de nutrientes. Lo mismo pasa en el suelo es como un relojito. Cualquier piñoncito que le esté dañado no funciona. Entonces, ¿cuál es el tema ahorita? Es tratar de recuperar el suelo y hacer una nutrición eficiente con base en los análisis de suelo y foliares, y ahí sí vamos a ver cómo los árboles o cómo el cultivo expresa todo su potencial productivo. Disminuye la susceptibilidad a plagas y enfermedades al activar el metabolismo mediante sustancias orgánicas, absorción de sustancias de defensa y antibióticos del humus, llevando al mejoramiento del rendimiento y la sanidad vegetal. Hacemos árboles menos susceptibles a plagas y enfermedades, árboles más fuertes, mejor comidos. Ahí está la base de todo, la nutrición. Los materiales orgánicos, así como las fuentes inorgánicas de fertilización, son recursos valiosos para mejorar las condiciones físico-químicas del suelo y restaurar su productividad, aumentando la disponibilidad de nutrientes en este. Los materiales orgánicos empleados como complemento a la nutrición mejoran la estructura del suelo,
la retención de humedad del suelo, actúan como fertilizantes de degradación lenta, incrementan la capacidad de los suelos para almacenar nutrientes y son fuente moderada de nitrógeno, fósforo y potasio y de algunos micronutrientes. Salazar García, 2002. Investigadores mexicanos. Global Gap tiene también un apartado, que es el FB2, para gestión del suelo. Entonces, tiene pues su apartado de manejo y protección del suelo. Entonces, el FB2, gestión del suelo. Está el FB 6.2.1, que es un plan de acción para residuos y contaminantes. Parece el tema también pues, del agua. Tenemos el AF 7.2.1, mejoramiento ecológico de áreas improductivas. En este apartado recomienda que haya un plan de convertir las áreas improductivas y las áreas identificadas como prioridad ecológica en áreas de conservación si esto fuera viable. El CB3, que es la gestión del suelo y la conservación. La buena gestión del suelo asegura la fertilidad a largo plazo y contribuye a un mayor rendimiento y rentabilidad. No es aplicable en el caso de cultivos que no crecen directamente en el suelo, ya pues los sistemas hidropónicos o en macetas. Y el CB4, pues el tema de fertilización, que es un proceso de decisión que implica tener en cuenta necesidades del cultivo. Los cultivos deberán disponer de nutrientes en el sustrato suelo y a menudo es necesario aplicar fertilizantes. Se deberá realizar una correcta aplicación para optimizar el aprovechamiento y seguir procedimientos correctos de almacenamiento con el fin de evitar pérdidas y contaminación. Entonces aquí en este apartado tenemos los análisis de suelos, análisis foliares y tenemos todo el plan de manejo integrado nutricional del cultivo, de acuerdo a esos estudios. También se compone este apartado o estos apartados de la norma de protocolos y de registros, porque todo en las normas debe de quedar registrado. Llevamos dos puntos muy importantes: manejo de agua. No es tanto ya el uso de agua acá en Colombia. Manejo del suelo, ya vemos cómo se mejora el suelo, porque esto sí o sí en el cultivo del aguacate hay que hacerlo para lograr mejores rendimientos y se hace. Y vamos a entrar a otro punto, que también en el tema, en el colectivo de los ambientalistas, preguntan mucho y de pronto también hablan mucho, de que es que el monocultivo acaba con la flora y con la fauna del lugar de incidencia del cultivo. Pues aquí vamos a ver qué pasa con ese tema del manejo de flora y fauna. Flora es, para los que pues no saben, es todo lo que son las plantas, y la fauna son todos los animales. Bueno, aquí tenemos un estudio hecho en la empresa Cartama, una de las empresas productoras y exportadoras más grandes e importantes de Colombia. Digamos que con un plan, o digamos, no un plan, no, como con un manejo ambiental, con una estructura ambiental muy definida. Entonces hicieron este estudio y dice que en varios predios de todo Colombia, empresas dedicadas a la producción de aguacate han reportado aumento de avistamiento de mamíferos, reptiles y aves en los cultivos. Este es el caso de la empresa colombiana Cartama, la cual reporta. Entonces, conservación de más de 1000 hectáreas de bosque nativo, que es lo que equivale aproximadamente al 30% de nuestra área bruta. Creación de una serie de inventarios ecológicos para el manejo sustentable de los agroecosistemas en nuestros huertos de aguacatejas. En la fase 1 realizan los huertos Alto Bonito, La Pradera, Playa Rica y Teresita. Se encontraron 26 especies de mamíferos, 29 especies de herpetos, anfibios, salamandras y reptiles, 145 especies de aves y cerca de 557 variedades de insectos, sin contar las 103 especies de flora, entre las cuales varias se encuentran en peligro de extinción. También el grupo Cartama cuenta con 98 colmenas instaladas en Antioquia, Guática, Risaralda y Aranzazu Caldas. Como pueden ver, es una empresa con un manejo ambiental, con unas directrices ambientales muy sólidas, y ya saben qué es lo que tienen sus predios para conservarlo y para aumentarlo. Nosotros con el cultivo del aguacate lo que hacemos es, como les dije anteriormente, es hacer un bosque. Y este bosque trae beneficios ambientales para la zona de influencia. Es volver a repoblar de árboles.
Cajamarca, el Tolima y Colombia en general son propias para este cultivo. Otro estudio que hizo la Fundación Natura Colombia con la empresa Isagen, que es una empresa energética. Entonces, pues aquí vemos los resultados del monitoreo. Me voy a concentrar 63 especies de aves registradas directamente en los árboles de aguacate en los sistemas agroforestales. Bueno, aquí ya tienen un tema que son bosques. Pues está pues el aguacate. Tienen los modelos de producción, aguacate de cacao, tienen aguacate de cacao. Uno es bajo sistema agroforestal en donde el cacao es el cultivo principal y el otro es bajo sistema agroforestal donde el aguacate es el cultivo principal y el tercero es monocultivo. Sin embargo, en este último modelo de producción es muy poco representativo en la zona tanto en términos de cantidad de fincas como en el área cultivada. Entonces, en este estudio que ellos hicieron el tema de los sistemas del arreglo agroforestal, hay 63 especies de aves, 92% de las aves incluyen en su dieta insectos, 68% de las aves incluyen en su dieta frutos, 8 especies de aves son migratorias, 2 especies de aves son endémicas, carpintero bonito y el torito dorsiblanco, 2 especies de aves consumen el fruto maduro, el azulejo y el torito, 31% de las aves son propias de los bosques conservados. Indica que los cultivos de aguacate que se siembran junto al cacao proporcionan un hábitat amigable para las especies. Las especies insectívoras, o sea que consumen insectos, cumplen un papel ecológico fundamental mediante el control de plagas. Las especies frugívoras que se alimentan de frutos dispersan las semillas que ayudan a propagar los bosques que nos ayudan para tener aire puro y agua potable. Podemos ver el azulejo, el campitero bonito y la renita cielo azul. ¿Qué se encontró en el tema de los mamíferos? Pues 2 especies de mamíferos que consumen el fruto, que es la ardilla y el ñeque. Además, los agricultores reportan que el erizo puede trepar a los palos de aguacate y alimentarse de la cáscara del fruto. Aquí en Cajamarca, pues, en los cultivos de aguacate se han visto zorros, se han visto armadillos, se han visto guatines, incluso estos últimos son dañinos, dañan las cortezas del aguacate, los anillan y pues por ende los árboles se amarillan, incluso mueren algunos, la mayoría. Pero entonces no los matamos, no los acabamos, no los exterminamos. Aprendemos a convivir con ellos. ¿Qué hacemos? Aplicamos una pintura, los árboles se pintan con vinilo blanco en agua, se le echa un poquitico de extracto de ajo y ají y lo que hace es repelerlos. Entonces ellos ya al sentir el olor o el sabor, entonces se van. Pero no los envenenamos, no los matamos, no hacemos nada. Simple y llanamente hacemos una barrera para que ellos no dañen el cultivo. Ya luego más adelante, cultivos que caen al suelo, pues los frutos, perdón, los consumen junto con otras especies. Hemos encontrado aves o nidos de aves, ardillas. Bueno, es muy bonito ver la cantidad de especies de aves y de mamíferos que pueden encontrar hablando de la zona de Cajamarca y principalmente yo que ando la finca La Martina, la empresa con más de 13.000 árboles de aguacate. Pues puede uno encontrar variedad de insectos, de mamíferos, de aves en las mañanas. La finca está rodeada por árboles, por zonas de protección. La finca incluso tiene más de 30 hectáreas en protección. Entonces, pues digamos que ahí ya nosotros estamos cumpliendo con ese tema de conservación y estamos repoblando lo que era antes pastos, lo que antes era ganadería, que también tiene sus efectos en el medio ambiente, pues ya lo estamos mejorando y estamos sembrando otra vez árboles, sembrando otra vez vida, sembrando oxígeno, capturando carbono y mejorando condiciones físicas y químicas del suelo. Pues lógicamente también este tema del agua, porque lógicamente va a haber mucha más agua que se va a almacenar mientras el cultivo va estando más grande. Entonces hay eh, beneficios ecológicos muy interesantes.
Bueno, ya este tema es del tema de la polilla, estenoma, que es una plaga contenida en aguacate, pues puede causar afectación ya en esa zona pues de Antioquia, y la fauna, aves y mamíferos causan afectaciones, pero pues digamos que toca aprender a convivir con ellos. ¿Cuáles son las recomendaciones que dan? Es que hay que tecnificar los cultivos de aguacate a través de labores como podas, deformación y mantenimiento, nutrición de cultivo, manejo integral de plagas y enfermedades, para aumentar productividad y rentabilidad, y para disminuir poblaciones de insectos barrenadores, y cosechar oportunamente y romper ciclos de la plaga. Hay puntos Global Gap para el manejo de la protección de la flora y fauna. El AF7 habla de la conservación de la flora y la fauna. 7.1.1 habla sobre contar con un plan de gestión de flora y fauna, de conservación del medio ambiente para su empresa, que reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el medio ambiente. 7.2.1, este punto de control habla de considerar y transformar las áreas improductivas como los humedales, bosques, franjas, de suelos empobrecidos, los promontorios, etcétera, en áreas de interés ecológico para el desarrollo de la fauna y la flora natural. Entonces, Global Gap y Rainforest también se preocupan por ese tema de que la flora y la fauna sea respetada y sea conservada. Incluso un dato, en Rainforest, perdón, se manejan unos mapas de unos años hacia atrás para poder obtener la certificación. Si a los 105 años atrás había árboles y usted taló, pues no le dan la certificación, ¿sí? Entonces, toca, es, es eso, cuidarnos de sembrar y de manejar lo que antes era ya ganadería, o lo que ya había sido intervenido por parte agrícola o por parte pecuaria, y lo que está en bosque, cuidarlo. Hay recomendaciones pues ya más generales para todo este tema del manejo ambiental del cultivo. Es cambiar la manera convencional de manejar la fertilización nitrogenada en los diferentes cultivos. Se puede minimizar la emisión de gases de efecto invernadero, evitando que causen más degradación de suelos, erosión y migración de fauna silvestre en vía de extinción. Entonces, la fertilización nitrogenada con base en análisis de suelos y foliares podemos manejarla. E incluso ya hay fertilizantes con tecnología pues, que están evitando que la aplicación de nitrógeno pues, sea mala para el medio ambiente. O sea, lo que hace es como reducir ese impacto ambiental que tiene la fertilización en el medio ambiente. Fomentar la eficiencia del nitrógeno en el uso de fertilizantes a través de una buena selección, un buen uso de estos fertilizantes a base de nitratos. No utilizar tanto el tema de ácido de nitrógeno ureico, perdón, sino más el tema de nitratos, que es como la planta absorbe el nitrógeno. Los agricultores pueden minimizar las pérdidas por lixiviación y volatilización y contribuir con otros 10-30% en términos de ahorro de carbono. Captura de carbono ha sido incluida en muchas investigaciones por muchos años, pero se evidencia que aún quedan zonas geográficas y sistemas agrícolas que no han sido estudiadas. Por eso es importante seguir el análisis de estos sistemas para poder lograr datos reales con el fin de mejorar las prácticas por parte de los campesinos, productores y consumidores. La agricultura moderna es famosa por el uso de combustibles fósiles, los cuales son necesarios para la producción de fertilizantes sintéticos, transporte y despacho de productos desde y hacia las fincas, incrementando aún más la contaminación atmosférica. Es por esto que se debe incorporar campañas de buenas prácticas de manejo de los fertilizantes nitrogenados, y no solamente los nitrogenados, de todos los fertilizantes. Y hay fincas en las que se hacen análisis de suelos y por tamaño de copa, radio y eso, se manda a aplicar hasta 900, 800 gramos, donde aplican casi 2 kilos. Entonces, estamos haciendo una reducción en temas de plata, pero pues también en temas de aplicación y en temas de posibles contaminación que se haga con estos productos. Los programas de conservación ambiental necesitan estar integrados y ligados al manejo y ciclo del carbono con políticas que soporten el manejo de la agricultura, porque es esta la que tiene el potencial de reducir la huella de carbono, gases de efecto invernadero. Necesitamos desarrollar alternativas sostenibles para reducir la demanda de energía,
estabilizando la emisión y minimizando el cambio en el calentamiento global. Un cultivo de aguacate sano y de rápido crecimiento, apoyado con un programa de nutrición equilibrada, hace un uso más eficiente del agua, maximizando la absorción de los nutrientes a través de un buen sistema radical, y los resultados se muestran en los rendimientos. Además, el uso regular de fertilizantes fomentará el enraizamiento, asegurando una mejor extracción del agua del suelo, sin necesidad de aplicar agua, escasamente con el agua que ya llueve en la zona, que en Colombia es demasiada. Y por ahora pues se mantiene, o sea, mantiene el agua necesaria para cultivar aguacate, sin necesidad de riego. Una nutrición equilibrada también maximiza la eficiencia de las hojas, proporcionando una cubierta fuerte que reduce la evaporación del suelo, creando sombra a través del arbolado durante un periodo más largo. El potasio, por su función osmótica, o sea, el tema de desequilibrio del agua en la planta, y el nitrógeno, como resultado de la regulación interna de hormonas y el pH del xilema, son importantes para la regulación eficiente y óptima y el control de la absorción de CO2, carbono, la pérdida de agua a través de los estomas. Por último, mediante el uso de programas de fertilizantes integrales y adaptados que garantice que no falten nutrientes, el rendimiento aumenta, produciendo más fruta por cada milímetro de lluvia o agua de riego que se aplica. Bueno, digamos que aquí ya son unas prácticas a manejar para evitar el déficit hídrico con los cultivos. En época de verano son pues como lo que se recomienda, que es recolectar agua, hay que determinar por requerimientos del sistema productivo, cuándo necesita agua, cuándo no. Pues hay que hacer uso eficiente pues del agua y disminuir pues la erosión pues por el flujo pues de esta, lo que llamamos las escorrentías. Y pues en el tema del sistema de riego, si en algún momento alguna empresa lo coloca, o alguna aquí en Cajamarca, por ejemplo, pero que no se necesita, pero pues ya los que lo han colocado hay que tener muy en cuenta, o los que lo van a colocar, hay que tener en cuenta que para la instalación del sistema de riego es importante conocer las propiedades físicas del suelo, capacidad de retención de humedad, densidad para entretextura y velocidad de infiltración, la densidad y el tipo de siembra, profundidad efectiva del cultivo, el área a regar, la calidad del agua de riego y condiciones del clima, precipitación, temperatura, evapotranspiración. Todo esto se mide con aparatos. Hay aparatos ya meteorológicos para medirlos, estaciones meteorológicas. Adicionalmente es necesario contar con un diseño previo basado en el levantamiento topográfico del lote y disponibilidad de fuentes de agua, de la tubería principal y secundaria de riego y los laterales de riego con los emisores. Un sistema de riego debe ser producto del diseño agronómico e hidráulico ajustado a las condiciones específicas del cultivo. De acuerdo con esas consideraciones se determina el sistema de riego por surcos, microdispersión o goteo y su eficiencia del 70, 80, 95% respectivamente. En aguacate se ha estado utilizando ya el sistema de riego por goteo por mayor eficiencia y menos cantidad de agua aplicada. Pero pues todo esto depende del sistema, de la topografía, cantidad de agua que disponga la finca y del tipo de suelo, entre otras condiciones. Pues también lógicamente hay que, en la norma nos pide que hay que hacer concesión de agua. Entonces ya nada más en eso, ya la Corporación Autónoma Regional Ambiental nos está auditando con el tema de las concesiones de agua. ¿Cuándo se va a hacer en el tema de riego? Como no tenemos riego en Cajamarca y en muchas zonas de Colombia, entonces no necesitamos ese tipo de infraestructura para el tema de riego. Sí hay que hacer las concesiones, es para el tema de las aplicaciones de agroquímicos, y ahí es donde es interesante manejar el tema de podas para determinar una cantidad exacta a aplicar por hectárea, una cantidad de agua eficiente que nos sirva como vehículo de los fertilizantes, insecticidas o fungicidas. Entonces hay que hacer un buen uso de esa agua para esas aplicaciones. En el caso de nosotros la utilizamos mucho para el tema de las aplicaciones más foliares, el tema de químicos. Es posible reducir la aplicación de insecticidas
y de fungicidas cuando se tiene un árbol bien comido. Son más resistentes a plagas y enfermedades. Lo único que hacemos es aplicaciones de nutrición. Desde ahí ya empezamos a manejar un cultivo con un porcentaje mucho más alto de limpieza. Empezamos a disminuir la carga química que aplicamos al año en el cultivo. Entonces es importante también entender eso, de que hay formas de producir más eficiente y equilibradas con el medio ambiente, evitando altos porcentajes de contaminación. Se debe considerar que frente a condiciones climáticas restrictivas como disminución de las precipitaciones y déficit hídrico en el suelo, se suele utilizar un sistema de riego de alta eficiencia. El riego por goteo es un método de irrigación utilizado en las zonas secas, pues reduce al mínimo la utilización de agua. Por eso algunas empresas, como les dije anteriormente, han optado por colocar los sistemas, pero no es porque necesiten agua, sino que es que llega un momento en que la precipitación baja, entonces para no castigar la calidad de la fruta, el calibre, no castigar esta floración, entonces se riega el aguacate. No más, pero con base en unos estudios que ya cada finca y que ya cada predio hace, para hacer lo mejor posible, porque cuando se tiene un sistema de riego, cuando se tiene uno de estos sistemas, ya las normas también entran a controlar ese tema. Entonces hay que demostrar de que se está haciendo un uso eficiente del agua. Estos son algunos libros que ha sacado Agrosavia, que es la corporación que hace las investigaciones agropecuarias en Colombia, prácticas de manejo sostenible para el cultivo del aguacate, actualización tecnológica y buenas prácticas agrícolas en el cultivo de aguacate, las BPA, Global GAP, o antes Eurogap, pero ahorita es Global GAP, que son buenas prácticas agrícolas en inglés, Good Agriculture Practices. Aquí están pues buenas prácticas agrícolas en el cultivo, siempre siendo económicamente viables y ambientalmente sostenibles. Y hay un libro también que sacaron sobre el tema de requerimientos hídricos del cultivo del aguacate en zonas productoras de Colombia. Entonces, con base en este libro, ya uno ya se puede sacar cálculos y ya uno puede hacer un plan de manejo de riego con base en estos estudios que se han hecho a través de esta entidad científica acá en Colombia. Esta es la bibliografía. Entonces, digamos que como resumen, vuelvo y digo, no podemos comparar Colombia con otros países, no podemos comparar los cultivos y las zonas las zonas productoras con los países como Chile o como México. En el caso de Chile, pues siembran en costas, allá hay zonas, en el caso de Petorca, quinta región Chile, pueden llover de 150 a 300 milímetros al año, lo que aquí cae en un aguacero de unos días. Entonces, también hay un tema de leyes, que allá el gobierno, pues hay una ley que permite venderle el agua a los privados. Los privados pues hacen las concesiones y realmente sí hay un proceso, no lo voy a negar, eso se sabe que hay un problema socioambiental grande en la zona, pero no es el caso de Colombia. En el caso de México pues hay un tema pues sí, de algunas zonas de deforestación y el tema también de orden público con el tema de los cárteles, pero pues aquí en Colombia, gracias a Dios, no lo tenemos, entonces no podemos comparar, son realidades muy diferentes, incluso en el mismo Colombia, dentro del mismo país no podemos comparar zonas productoras en Antioquia o en el Cauca con zonas de Cajamarca, climas muy diferentes, tierras muy diferentes. E incluso tampoco podemos estigmatizar el cultivo porque algunas empresas han hecho cosas malas, cosas reprochables contra el medio ambiente, pero no es el caso de Cajamarca. Aquí en Cajamarca los pequeños y medianos productores han hecho lo que han podido, van con su cultivo sin riego, produciendo, hay una asociación, Aguacatec, y las grandes empresas, por así decirlo, las grandes han estado haciendo todo con base en la ley. Aquí
realmente se ha estado haciendo con base en lo que dicen las normas internacionales, con base todo muy en lo legal, y personalmente la empresa, pues principalmente nosotros como empresa nos hemos ceñido al tema pues de las normas, cuidando pues el tema del medio ambiente. Yo soy una persona que para mí es excelente hablar de este tema del cuidado, de cómo podemos cultivar siendo viables económicamente, pero también sostenibles, sin impactar tanto el medio ambiente, porque lógicamente pues todo lo que el hombre hace genera un impacto, pero mientras menos impacto es mucho mejor. Y comprendí que a través de la nutrición eficiente y eficaz, con base en análisis de suelos y foliares, con base en esa nutrición podemos disminuir ese impacto en el medio ambiente y podemos generar mucho más árboles, mucho más fuertes y productivos, por ende van a necesitar menos aplicaciones de químicos y vamos a tener muchas mayores ganancias y rendimientos. Ahí pueden ver ustedes esta foto, es la finca, parte de la finca. Podemos ver lote 1, parte del 1, y en la parte de arriba el lote 2. Esta foto ya árboles que van para primera producción, más o menos son árboles de 2 añitos larguitos, ya su primera producción. Y hemos tratado de hacer las cosas bien, no hemos tumbado ni una sola palma de cera. Ahí ustedes pueden ver en la foto las palmas de cera. La palma de cera se cae es porque ya está vieja, ya murió, cumplió su ciclo, pero no las tumbamos. No nos interesa tumbarlas, es más, se ven hermosas en el paisaje. Miren esa foto tan hermosa con esas palmas. Le hemos manifestado en que, sobre todo en el caso de Cortolima, hombre, que queremos sembrar palmas y les tenemos pues el manejo, o sea, no intervenimos la zona directamente de la palma, y la palma no causa ningún efecto frente al aguacate, no le causa ningún efecto, eh, pues no le hace daño. Y el aguacate tampoco, porque no sembramos cerca y pues aplicamos es nutrición, casi no se aplican químicos, entonces no le estamos generando. Y pues en una de las esquinas y en las dos esquinas pueden ver que hay mucha más vegetación, que son zonas que no se han intervenido, pues son zonas de otras fincas, pero lo que estamos haciendo es esta parte que era ganadería, se está repoblando, lo que era ganadería se está repoblando en Cajamarca, y estamos generando también empleo de calidad con prestaciones, con todo lo de ley. Estamos generando reconocimiento al municipio, a la zona, como lo ha hecho el aguacate en otras zonas productoras, celebrando giras, congresos, en donde eso atrae turismo. Esto también se puede vincular al agroturismo. Entonces es generar reconocimiento de la zona, es mejorar las condiciones de vida de los agricultores, de los productores de aguacate, porque es una fruta que se exporta, que se vende bien, y entonces por ende mejoramos esas condiciones, y pues por ende al agricultor ganar mucha más plata y tener mayor poder adquisitivo, pues va a poder hacer sus compras en el pueblo, en cada marca. Entonces va a haber esa movilización de dinero donde todo el mundo se benefician desde los productos los que venden las comidas, los combustibles, los transportadores. Aquí pues en algunos lados transportan en mula, en el tema de la arriería. Entonces digamos que le generamos un dinamismo económico al municipio, le generamos un dinamismo económico a la región, mejoramos parte del problema social del poder adquisitivo de las personas, mejorar sus condiciones de calidad de vida, pero también estamos mejorando condiciones ambientales en la zona de, de influencia de estos cultivos, y lógicamente traerá muchos más proyectos. Claro, lógicamente todo esto con base en buenas prácticas agrícolas, con base en las normas ambientales que rigen la producción y la exportación de estos productos. Esto era pues todo lo que yo les quería decir. Muchas gracias a los que vean este video hasta este punto, a los que entiendan que es un cultivo que tiene muchas más ventajas y muchos más beneficios que desventajas,
que por temas de ciertas minorías o por temas políticos o incluso hasta económicos se han metido con el aguacate para satanizarlo y, y desacreditar lo que los productores y las empresas han hecho. Yo creo que hay que proteger este tipo de iniciativas, incluso hay que mejorarlas. Estamos prestos siempre nosotros a mejorar y esta charla, esta capacitación es parte de esa continua mejora que como empresa y que yo como profesional personalmente tengo para hacer cada día una agricultura más menos impactante con el medio ambiente, una agricultura más eficiente, más eficaz. No solamente en aguacate, yo también tengo la oportunidad de asistir a otro tipo de cultivos y hemos logrado ser un poco más eficientes y eficaces sin tanto impacto ambiental con el uso de los agroquímicos. Entonces no satanicemos este cultivo, antes aportemos, apoyemos, solucionemos, unámonos, solo miremos qué está mal, qué está bien y lo malo solucionémoslo, lo bien aprovechémoslo y potencialicémoslo y salgamos adelante. Entonces espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues en los comentarios o por interno de la página de Agroexportaciones. Fue un placer. Muchas gracias y pues ahí están las redes sociales en Instagram y en Facebook. También estamos en YouTube. Subimos videos también que sirven de cultura general para la parte agropecuaria, para la parte agrícola especialmente. Síganos, muchas gracias por todo y hasta una próxima capacitación, hasta un próximo video, hasta luego, muchas gracias.